hoy y quiero darle la bienvenida a alguien que respeto muchísimo y que admiro, y es el doctor Alexander Cruham. Él es especialista en medicina funcional con este viaje del héroe del paciente, querido Alex, los determinantes de la salud y el cambio de los paradigmas también en la salud. Gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias a ti. A ver, Alex, esto de la medicina funcional, yo creo que para muchos es conocida, para muchos como nosotros, pero para otros no. Y tenemos que hablar, tú eres un médico, eres internista, endocrinólogo, pero ya te fuiste un poco al lado de la medicina funcional. ¿Por qué? Por frustración, Sí. fundamentalmente por ver que todo lo que yo hacía no servía para mis pacientes y que pues estos seguían deteriorándose y los desenlaces desafortunadamente no eran los correctos, y entonces fue buscar una alternativa y ver qué más podía yo hacer en un momento dado para que pues la gente mejorara. Claro, aquí lo hemos platicado, tienes un libro maravilloso también de medicina funcional que tuve un gusto de presentar, pero que la medicina actual lo que tratas es la sintomatología y no la etiología, no las causas de por qué tienes diabetes o por qué tienes hipertensión o por qué tienes X o Y problema de salud, no se van al fondo. Así es, o sea, primero que nada entendamos, o sea, esto no es capricho, y no lo pensemos Sí. que esto es una, digamos, una falta del sistema. Simple y sencillamente, así fue creado el modelo convencional de salud que nosotros conocemos. Es un modelo lineal, que quiere decir esto, que reconocía que de una causa venía un problema. Y recordemos que pues esto viene sobre todo del el surgimiento de la microbiología, la conciencia de que las bacterias en particular eran las productoras de ciertas enfermedades. Entonces, esta información se llevó a toda la medicina, y lo que se ha buscado es tratar de encontrar precisamente esa causa que determine la presencia de cada padecimiento. Ujú. El problema, sin embargo, es que las enfermedades que mayormente hoy estamos enfrentando, y no en México, en todo el mundo, Sí. ya no son esas enfermedades agudas, por ejemplo, esas enfermedades infectocontagiosas que antes eran o el trauma, las heridas que antes más nos afectaban, sino ahora son estas enfermedades crónico-degenerativas o no comunicables, y estas son muy distintas porque estas no tienen una causa, tienen muchas causas, y normalmente de manera natural evolucionan hacia un deterioro. Entonces, el modelo convencional ya no servía y había que pensar en un modelo diferente. O sea, no es suficiente ya tampoco. O sea, entiendo que la medicina actual, como lo mencionas, maneja muy bien todas las cuestiones agudas, pero para las cuestiones crónicas ha faltado algo y quiero que nos comentes acerca de estos determinantes de la salud. Mira, ha faltado algo, de hecho han faltado Faltado- muchas cosas, y yo te lo pondría de esta manera, o sea, esto de los determinantes de la salud. El médico le da a su paciente toda la información necesaria, le dice, tienes que hacer estos cambios en tu estilo de vida. Y el paciente termina la consulta y dice, perfecto, esto es lo que tengo que hacer, y resulta que no los puede llevar a cabo. ¿Por qué? Porque el sistema haz de cuenta que está operando en contra de la persona. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? El médico y el paciente se distancian, hay una frustración de parte del médico por decir, el paciente no tiene un apego al tratamiento como yo quisiera que lo tuviera. El paciente tiene esta frustración de decir, mi médico no me entiende, pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Si nosotros dejamos todo esto en manos de la medicina, evidentemente no estamos logrando el cambio. Tenemos que cambiar a la industria alimentaria, cambiar a la industria farmacéutica, tenemos que cambiar al entorno social, tenemos que pensar en todo ese sistema que no está funcionando correctamente. Yo te voy a preguntar simplemente, ¿tú crees que el nuevo etiquetado de los alimentos sea suficiente para modificar el problema de salud que tenemos en México? No, pero para nada. Y justo ayer tuvimos ese programa del etiquetado y le falta. No, tenemos que tener un compromiso nosotros como consumidores y obviamente falta más información también para tomar mejores elecciones. Pero bueno, es la información y las herramientas para que la gente pueda hacer los cambios.
Y estoy platicando con el doctor Alexander Cruham. Platícame esto, querido Alex, de el viaje del héroe. Que hay algo muy en específico y ahorita se está adaptando al viaje que ahora el héroe es el paciente. Mira, el viaje del héroe es un concepto que empieza con la mitología. El creador de este concepto es Joseph Campbell y esto ya es del siglo pasado, en los 40. Y aplicado inicialmente, pues digamos, a la literatura, a las películas, pero si tú lo ves es algo que podemos extrapolar a toda la vida. ¿Qué es lo que sucede? Tienes a tu personaje que está en su situación, vamos a decir, usual, cotidiana, que de repente hay algo que mueve a este personaje para enfrentar un reto, y ese reto es generalmente una situación terrible, que puede ser pues, enfrentar a las peores circunstancias que te puedas imaginar. Generalmente hay una fuerza mística o hay, por ejemplo, un mentor que es el que va a guiar a ese personaje y eventualmente, si sale airoso, pues esta persona, este personaje ha aprendido algo y lo va a dar a la sociedad. Ahora, yo quiero extrapolar esto al viaje del héroe del paciente. ¿Qué sucede y por qué lo traigo a colación? Porque me parece que estas son las cosas que nosotros tenemos que entender para realmente modificar el tema de la medicina. Y te voy a dar un ejemplo antes con lo que me preguntabas de los determinantes de la salud. Hay estudios realizados particularmente en Estados Unidos y en Europa, donde si tú analizas, por ejemplo, la calidad de vida y la sobrevida, o sea, cuánto tiempo, la expectativa de vida, cuánto tiempo va a vivir una persona, va disminuyendo las dos, la calidad y la expectativa de vida, conforme tú te alejas cada estación del metro del centro de cierta región. Entonces, si tú estás en un centro urbano, cada estación del metro que te vas alejando, vives menos y tu calidad de vida es peor. Y esto tiene que ver, entre otras cosas, con acceso a servicios de salud, con alimentación, con vivienda, con servicios. Esos son esos determinantes de la salud. Entonces, cuando hablábamos del etiquetado, yo te decía, ¿tú crees que sea suficiente? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque el sistema no está a favor de la persona, está en contra de. Entonces, el médico quiere hacer todo lo necesario, el paciente quiere hacer todo lo que el médico le está pidiendo y sin embargo, no se puede. No se puede porque todo está, vamos a decir, pues ahora sí que Acomodado para que no lo logres, ¿no? exactamente, no a tu favor. Sí, Ahora, ¿qué es esto del viaje del héroe del paciente? O sea, en primer lugar, naturalmente no tenemos una conciencia de salud. No es algo que pensemos en el día a día, hasta que algo empieza a suceder y nos cambia ese chip. Y generalmente la forma en la que respondemos es primero con un rechazo. Un rechazo es decir, no voy a hacer los cambios o no me interesa o voy a ignorar esta situación y típicamente, o sea, toma que haya un reto mayor o un daño mayor para que nosotros empecemos a tratar de afrontar esta situación. Muchas veces ese mentor o esa guía o sí. puede venir del médico, o puede venir de un familiar, o puede venir de algún otro profesional de la salud, o incluso puede ser la misma persona, una fuerza interior que la haga responder ante todo esto. Si piensas, por ejemplo, los pacientes con cáncer, ¿cómo nos referimos a aquellos que han tenido cáncer? Tu ejemplo, Ethel, o Sí, sea, eres sobreviviente, ¿ok? sí, Y esa experiencia de vida, ese viaje del héroe, te enseñó cosas. Y no solamente te las enseñó para que tú las enseñes a alguien más y tú ejerzas un efecto transformador en la sociedad. Entonces, ese es ese viaje del héroe que tenemos que entender y que si cambiáramos la narrativa, el médico tendría mucho mayor impacto realmente. Bueno, la medicina, no quiero hablar del sí. médico, todo en general, todo El entorno. profesional de la salud tendría mucho mayor impacto en el estado de salud de las personas. Esto no es nada más una cuestión poética. Si no empezamos a considerar estas cosas de esta manera, la realidad es que seguimos hablando de temas, la gente hace su mejor esfuerzo,
le entra por acá y le sale por acá y de poco o nada sirve. Nosotros tenemos que transformar vidas y este es uno de los conceptos que nos ayuda a pensar en ese sentido. Que me encanta, o sea, sí, pero necesitamos también el compromiso de la gente, porque tú eres un gran profesional de la salud, eres médico, pero si yo como paciente no me comprometo a hacer cambios, además de estar luchando con el entorno, pues es muy difícil lograr el objetivo. Entonces, por lo menos, trabajamos tú y yo de la mano y tratamos de que el entorno pues sea lo más amigable posible, pero a veces no se puede. Y estoy totalmente de acuerdo, pero entonces tenemos que entender cuáles son esos obstáculos que no permiten que haya ese cambio de percepción y entonces lograr realmente el impacto que debemos de lograr. Entonces, no es una cuestión de juicios, es una cuestión de comprensión y es una cuestión de realmente empatía. Y si tú lo ves, desafortunadamente, eso se ha perdido mucho. El médico hoy, tristemente por el sistema, no tiene mucha comprensión de lo que está pasando con la persona. Sí. Qué fuerte, pero esa es nuestra realidad en el tema de la salud y pues ya depende de nosotros a qué médicos nos acerquemos y el compromiso que tengamos con nuestra propia salud. Estoy platicando con el doctor Alexander Cruham acerca de lo que es la medicina funcional. Nos estabas comentando, querido Alexander, acerca de este cambio de paradigmas. Mira, primero que nada entendamos esto, o sea, un paradigma es un concepto aceptado, vamos, es una, entre comillas, quiero mencionarlo, es una verdad aceptada, vamos a decir, por la colectividad. Eso no necesariamente quiere decir que esa es la auténtica verdad, es lo que nosotros percibimos o lo que el grupo percibe. Cada vez que ese paradigma se va rompiendo, ¿qué es lo que sucede con quien lo rompe? Pues es criticado, es realmente el hereje, es en este caso, el brujo o es el revolucionario, si lo quieres ver de alguna manera. Y toma algún tiempo para que ese paradigma, pues de alguna manera vaya siendo soportado, vaya siendo sustentado por información y nuevamente se convierta en la verdad que la comunidad comprende. A lo largo de la historia esto lo hemos tenido en enorme cantidad de ocasiones. Y nuevamente cada vez que surge algo nuevo, más que la gente, más que la sociedad abra sus puertas, abra sus mentes a estos nuevos conceptos, típicamente son situaciones que suscitan un rechazo muy importante hasta que finalmente son aceptados. El tema de la medicina está pasando precisamente por eso. Hoy nos estamos dando cuenta de que la medicina convencional no está funcionando. Y ha habido muchos nuevos modelos que se han propuesto. La medicina funcional tiene la virtud de que incorpora, digamos que lo hace práctico, reconoce que esto es algo que no puede quedarse en la teoría, sino que tiene que involucrar a todos aquellos que de alguna manera participan en todo esto, no nada más al paciente, al médico, también a los hospitales, a la industria farmacéutica, a la industria alimentaria, y tenemos que hacerlo de una forma reproducible para que podamos educar a los médicos en este sistema. Pero la medicina funcional no es el único. Tenemos, por ejemplo, lo que es la medicina de las 4 Ps. Y 4 Ps quiere decir participativa, preventiva, tiene que ver también con personalizada y tiene que ver también con esa situación, vamos a decir, propia de cada individuo, donde se refiere a la cuestión genética, lo que hace que cada uno de nosotros responda de una forma diferente. Pero aquí hay una cosa, Alex, que aprendí de ti. Genética no es destino. O sea, podemos tener información genética, pero está lo que es la epigenética, que es el medio ambiente y el estilo de vida que tengamos para saber hacia dónde nos vamos a dirigir, ¿no? Es correcto, 100% de acuerdo. Y estos cambios de paradigma precisamente nos obligan a tomar todo esto en consideración. Fíjate, o sea, si nosotros no tenemos esa comunicación con la persona y conocemos realmente lo que está pasando, cuáles son esos bloqueos, esos miedos, esos temores o esas incapacidades para que pueda llevar a cabo los tratamientos, si no conocemos su entorno, si no conocemos todo aquello que está alrededor de su salud, no vamos a poder lograr cambiar realmente este proceso. Estoy de acuerdo. Aquí quiero invitar a todos, tenemos www.vitaplenus.com
donde se pueden poner en contacto contigo también profesionales de la salud y gente que quiere empezar a manejar de esta forma diferente. Vitaplenus.com también en redes sociales, ¿no? Es correcto. Querido Alex, muchísimas